Sí, ¿cómo ha logrado pues, conseguir eso? Bueno, Dime. Esta de ellos para pegar, ¿verdad? Es Juan Sánchez. Es con... Es para mí un dragón. ¿Cómo se llama Ariana? ¿Cómo se llama Ariana, weón? Ariana. ¿Puedes ponerlo delante para grabar? Sí. Lo paso para el todo bastante. ¿Qué te he dicho? Que le pusiera. Ah, su. ¿Es acosador? Sí, pero probablemente de repente le vamos a dar referencia. Pero sí, podría ser, o sea, no hay eso son exámenes. Se levantó en la puerta. Debe ser un mami que te pone y la célula del público proximal está leyendo esa cantidad de protones. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de protones, vamos a ver que se va a fabricar a partir de la vitamina que se forma y se formó amoníaco. ¿Cuál es el papel del amoníaco? El papel del amoníaco será atrapar un protón y convertirse en amonio y con ello ya. Pero lo interesante es esto, fíjense, que no sabemos finalmente si este mecanismo sucediese en el fluido proximal, ahí mismo se secretaría el amoníaco para que lo atrape. Obviamente tenemos claro, de alguna manera ha funcionado bien, pero no sabemos qué va a pasar en el resto de los fluidos. O sea, no sabríamos, por ejemplo, en el clínico lector, si hubo secreción de protones, si hubo resolución de fin. Entonces, estos toman la decisión de que para poder actuar bien, tienen que trabajar al final del turno, o sea, en el clínico lector. Ahí es donde tienen que trabajar y así se asegurar que verdaderamente han neutralizado la concentración de protones y que no implementen te asfixie y la y siguen 4,5. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Es como algo así como lo que está pasando con el GLP-2. ¿Se acuerdan? Que es una clase de el GLP-2 ¿dónde está? Está justamente al final del vídeo. Ustedes tienen el momento que se inserta la forma ascendente y más abajo lo que ahí están los receptores. Porque los GLP-2 terminan concluyendo este tipo absorbido todo lo que ha comido o no. Si él ha absorbido todo lo que ha comido, inmediatamente se produce GLP-2, sube el cerebro y el cerebro dice ya, detén, ya no tienes hambre. Y por lo tanto, puede caer con él. ¿Dónde se revisa eso? Al final para aceptar todo. Entonces, igual acá. ¿Cómo si neutralizamos acá los peajes de los protones? No sabemos qué está sucediendo en el resto de los fluidos. Entonces, tenemos que neutralizar los protones. Se proyectará acá en la unidad, pero se neutraliza allá. Y así tenemos un sistema
acá, está leyendo el estudio aproximado y comienza a producir amoníaco. El amoníaco, en el momento de producirse, ya atrapa ya unos protones. Pero lo interesante de esto es que este amonio comienza a transitar por todo el tubo. Va transitando por todo el tubo. ¿Y qué sucede? Acuérdense, los protones que lo forman, los protones que han hecho que se produzca este amoníaco, siguen contaminando. Están delante de ellos. Delante de ellos. ¿Sí? Se secretó un protón, imagínense, se secretó un protón, y esa secreción del protón ha hecho de que acá se produzca un amoníaco. Entonces ahora el amoníaco está en el túnel, pero el protón está en la luz ultravioleta. Entonces él está por delante. Entonces, ¿cómo lo agarra? Él está por delante y el amoníaco está por detrás. Si ha habido 20 protones que han estimulado la producción de 20 amoníacos, los 20 protones van por delante y detrás están los amoníacos. Nunca los van a agarrar. ¿Sí? Entonces, hay que ser una caja. Entonces, ¿cuál es el ataque? Que cuando estamos en la fase gruesa de que ahí es entonces donde sale el amoníaco que sale como amoníaco, y entonces ese amoníaco que ahora ya está en el riego, pero los 20 de acá salieron 20 amoníacos, porque dijimos que se han producido por 20 protones. Los 20 protones están circulando por acá son los 20 protones. Entonces, el amoníaco que son el número de 20 hace este ataque y se va al túnel colector. Y en el túnel colector se queda ahí el amoníaco esperando a que lleguen los 20 protones. Que hay residuos acá. Qué belleza, ¿no? Es como, acuérdense de la época de los Sioux, ustedes saben que son los Sioux, la raza de las Sioux de los indios de Estados Unidos. Ellos, sus señales eran por señales de humo, ¿no? O sea, tenían un alfabeto Morse, así que prendían fuego y con una mandaban que se cumple la cantidad de humo leído. Entonces, cuando ellos se ponían en una zona, los hijos, ¿cuál era el jefe de los hijos? ¿Saben? Todos sentados. Y todos sentados, una vez dijo: somos un pueblo cada uno. A pesar de que nadie sabe decir los blancos nos terminaron completamente de seda a los hijos. Lo más difícil para controlarlos es ponerlos a eso le llamamos. Bueno, la cosa es que como era siempre la diferencia entre los indios y los blancos, entonces en un cañón se ponían los Sioux y comenzaban a ver cómo pasaban 20 blancos, los caballos iban por el cañón. Entonces de aquí hacían sus señales de humo al otro cañón de allá para decirles a los Sioux que estaban allá: mira, 20 blancos se están viendo, así que esperen. Y llegaban pues 20 Sioux que agarraban con su flecha, y en lo que pasaban los 20 blancos que decían: acá no le daban. Bueno, eso es lo que pasa acá. Entonces, como ven, este atajo ha permitido que ahora el amoníaco esté, y eso ni saben que van a ser atrapados, están felices ahí caminando, paseando por acá. Y de pronto son agarrados por el dedo. Bueno, esa es la belleza de esa parte. Ya me interesante. Sí, en ninguna otra parte se produce amoníaco, solamente en el estudio de los padres, gracias a ese director. Bueno,
Entonces, la regulación pulmonar, ya hemos hablado de la parte del respiratorio, que los receptores muy reactivos por los aórticos, en fin, sabemos que regulan el PCO2, los normales 40 minutos de mercurio, y lo más interesante es que el pulmón entonces hace una regulación muy rápida. Acá tenemos entonces la ecuación de Henderson, ¿sí? Bueno, tenemos acá carbonato, tenemos protones, tenemos CO2 y tenemos agua. Esta no es la de Henderson. Es entonces la ecuación normal. Ya ustedes saben que se necesita tanto para juntar estos dos, se necesita enzima, como también para que se rompa el ácido carbónico y se lleve esto también se necesita enzima. Solamente que se necesitan diferentes concentraciones, ¿no? Y eso depende de qué, del pH, del pH o del pH, del pH. Bueno, entonces acá estamos viendo cómo los bajos pues, van a amortiguar desde el momento en que se producen los protones hidrógeno aquí, producto del metabolismo celular. Hay que controlarlos, hay que detenerlos para que no provoquen daño, porque no, lo que hemos hablado tanto ya de la acidez no mate, y de esa forma los hay controlados, entonces por los bajos, ¿no? Y así vemos el cadenado que, por otro lado, la producción electromagnética que es equivalente a la cantidad de protones, vamos conectando la línea. Entonces, ahora sí, vamos a ver las cuatro operaciones que hay en el microóxido básico. Comenzamos diciendo que existe lo que se llama acidosis. Y esa acidosis, obviamente, será un exceso de ácido, será un exceso de protones hidrógeno o una deficiencia de base. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer una acidosis? Incrementando más los protones o eliminando el carbonato. En ambos casos, el paciente estaría con una acidosis. O en lo contrario, ¿cuándo estaríamos con una alcalosis? Cuando tenemos un exceso de base, ¿no? O sea, hay mucho carbonato, por ejemplo, o hay una deficiencia de ácido que sería deficiencia de protones. Y entonces así vamos a ver que tenemos dos tipos de acidosis o de alcalosis. Una que llamamos respiratoria, cuando el daño primario está, por ejemplo, en el pulmón. Así tenemos verbigracia, tenemos los asmáticos, por lo que parecen de pulmón. Ellos están acidóticos o vasodóticos, justamente. Ellos están acidóticos, entonces prácticamente todo asmático está en acidosis. ¿Y por qué está en acidosis? Porque el EPOC es una enfermedad obstructiva, restrictiva. Obstructiva. Y que puede obstruir al ingresar o al salir. ¿Dónde obstruye más? Al salir. Porque al ingresar nosotros tenemos más capacidad de distinción, todo lo que quieran, pero recuerden que la respuesta de la expiración es prácticamente el retorno a su posición inicial, el tejido de la salida. Entonces eso sale con menos fuerza, con menos presión. Por lo tanto, se van quedando los CO2. Ya sabemos que cada CO2 es sinónimo de ácido. Entonces, por eso es que ellos, esa enfermedad van a tener todos una acidosis respiratoria. Ahora, ahí es donde tenemos que dividirla, o es aguda o es crónica. Aguda será cuando nosotros provocamos el daño físico. Por ejemplo, estamos. ¿En qué condiciones podemos retener CO2? En la vida diaria. Fumando. Claro, es cierto, fumando. Y es más todavía, hay los que fuman mil. Todavía se quedan ahí con un perrito, pero ustedes lo van haciendo bolas. Claro, vamos reteniendo. Entonces, estamos haciendo una acidosis de tipo agudo. En cambio, un asmático ya lo tiene por el tipo. Y en cambio, todo lo que no sea respiratorio se dice que es una acidosis metabólica
cuando ya puede ser, por ejemplo, por daño renal, puede ser por daño hepático, puede ser por la misma ausencia de buffers, en fin. Entonces, repito, respiratoria cuando es el pulmón y va a provocar esa acidosis. Y metabólica es todo lo demás. Y eso incluye riñón, hígado, sangre, buffers, proteínas, por ejemplo, que no están reteniendo a los protones y todo eso. Y ahí se llama metabólica. Entonces, básicamente para nosotros hablar de metabólica es hablar de riñón. Y por supuesto la metabólica también tenemos respiratoria cuando fundamentalmente es el pulmón y metabólica cuando y así tenemos esto. Acá tenemos una condición aguda y acá tenemos una condición crónica. Entonces, por ejemplo, en una acidosis respiratoria aguda, que se ha manifestado pero que todavía el organismo no responde, con presencia se ha manifestado, por eso es aguda. ¿Qué tendremos? Tendremos que es un pH bajo, porque es la acidosis. Tendremos el pulmón, que como es respiratoria, el problema es el pulmón. Entonces el pulmón está reteniendo CO2, por lo tanto hay un incremento de la presión parcial del CO2. ¿Cómo estará el bicarbonato? Bueno, vamos a poner una flechita acá diciendo que el bicarbonato está en 20, está en 24, está aparentemente normal, porque el daño es pulmonar, no es. En cambio, ¿qué sucede cuando ya tenemos que arreglar esto? Entonces, ¿cómo va a arreglar esto? El pulmón no puede arreglarlo porque es el bicarbonato. Entonces, él va a seguir con este incremento de CO2. ¿Quién lo va a arreglar entonces? O el hígado, o que nos interesa para nuestra clase, que es el más importante, el riñón. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón comienza a fabricar bicarbonato. Comienza a fabricar bicarbonato y al fabricar bicarbonato, el pH que teóricamente estaba muy bajo, ahora está ligeramente bajo. ¿Sí? No. Ya, habla y ¿Está bien, doctor? Vamos a repetir algo. Y entonces estamos, ya estamos listos para esa sí, estamos hablando obviamente ese que está dañado, nosotros vamos a lograr que el pH se acerque un poquito al 7. No lo va a lograr que sea 7.4, pero sí va a estar en 6.34, por ejemplo. Y la acidosis respiratoria, de manera similar sobre el efecto inverso, estaremos hablando de un pH elevado que nos está dando la carosa. Y como el problema es que vamos a tener una menor concentración de CO2, y eso puede ser en y así tenemos entonces una concentración que puede ser normal dentro del plasma de bicarbonato, pero cuando ya va a reaccionar el organismo ante esta situación aguda, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? No puede hacer nada como el pulmón, porque es el causante, pero sí puede jugar con el riñón y va a hacer que se elimine bicarbonato. Entonces, acuérdense, el riñón produce bicarbonato, el riñón elimina bicarbonato y el riñón reabsorbe bicarbonato. Entonces, básicamente, el manejo del bicarbonato lo tiene casi en exclusiva, así de manera directa, el riñón. ¿Estamos? Y si nos pasamos a la acidosis metabólica, donde decimos entonces que ya el problema no es por lo tanto, una acidosis nos llevará a un descenso de protones, a un descenso de pH, lo cual es incremento de protones. Pero como no el problema no es respiratorio, vamos a tener pues una PCO2 normal. Y ahora sí, el daño, por ejemplo, puede estar en como esa acidosis metabólica, en una deficiencia de bicarbonato.
o deficiencia de barros, en fin. Pero el problema, vamos a detectar que hay una disminución de bicarbonato. ¿Cómo será la respuesta? La respuesta será, como el daño es metabólico, el pulmoncito puede trabajar perfectamente y entonces, de que estaba en una condición normal, ahora el señor va a hiperventilar para tratar de eliminar la mayor cantidad de CO2, con lo cual entonces baja la cantidad de CO2, la presión parcial, el producto de que el riñoncito está, perdón, que el pulmón está solucionando el problema, y con ello entonces vemos cómo el PCO2, el pH baja, pero ya no tanto como era antes, ahora baja menos, puesto que ha sido eliminado el CO2, y por otro lado también vemos que el causante de esta acidosis metabólica, que ha sido el riñón, por ejemplo, y eso ha llevado a que disminuya el bicarbonato, vamos a ver que aún disminuye más, pero no es porque ahora el riñón se ha puesto peor, sino porque un punto. Claro, porque el base está trabajando y puede suceder este tumor. Entonces, un punto, por favor. Y finalmente la clorosis metabólica será pues, totalmente lo opuesto. También tenemos un pulmoncito normal, tenemos un incremento de bicarbonato, que es el causante de esta clorosis, y su regulación crónica será pues, igualmente. Habrá que incrementar la PCO2 y para ello el pulmón que estaba normal comienza ahora a aumentar el CO2, o sea, a retener, a hacer hipoventilación. Y mientras tanto, el riñón no es como dijimos para este caso, no es que ahora esté peor, sino que simplemente esta eliminación del CO2 que está haciendo ha hecho que ahora se incremente por el bajo. Entonces, bueno, la anomalía principal es cuando no hay cambio significativo y entonces en este caso esto está compensado. Y eso es justamente lo que se busca, esa compensación, especialmente cuando el paciente esté en la UCI. Buscamos esa compensación, porque a la UCI le llega, lo mandan ya a su peso, y para que ustedes intervengan tienen que venir 900. Bueno, entonces ya. Listo. Desequilibrio ácido básico. Pues acá tenemos el pH, el CO2 y el carbono. Y bueno, lo que es acidosis metabólica, sería acidosis respiratoria. Acá tenemos el CO2. Imagínense, el CO2 mayor a 45 y carbonato mayor a 26. ¿Cuánto es lo normal del PCO2? Bueno, de 44 a 46. O sea que esto, este 45 sí está normal, pero acá es mayor de 46. Pues la clorosis metabólica y la clorosis respiratoria. En resumen decimos, acá tenemos el pH y acá tenemos un pH por debajo de 7,5, es decir, 0,35 estamos en la acidemia y por encima de 7,45 estamos en la saline. En los dos rangos estamos permanentemente nosotros. O sea, si bajamos a 138, 136, por ejemplo, no con ustedes que tienen su historia y todo eso, no, ahí no señalamos que están acidosis. Estos son los límites que normalmente puede organizar. Y entonces así tenemos ya la regulación metabólica, ¿no? Y la respiratoria, que iba a compensar la metabólica, por supuesto el pulmón, iba a compensar la respiratoria, lo va a hacer el riñón, igual va a ser con la alcalina, para la compensación, y así vamos a bajar. Tal vez pongo una preguntita sobre el número, ¿no? Para que ustedes calculen las concentraciones y se digan si hay otra deficiencia. Después vamos a ver, nos vamos a pasar el esfuerzo de nunca del delta gap, y vamos a ver las gráficas. Por ejemplo, decimos este elevado en fitoacidosis, uremias, antifitanol. La siguiente, algo así. La primera es ácido o es básico. Esta es la forma de cómo se hace un diagnóstico, ¿no? Si es metabólico o es respiratorio.
si está compensado o no está compensado. Puede ser que efectivamente sean los dos, tanto una acidosis metabólica como una acidosis respiratoria. En el caso de la acidosis metabólica, acá tienen la cita que nosotros comunica. Entonces, en el caso de la acidosis metabólica, vamos a ver que el problema estaría entonces en el caso de la concentración de bicarbonato, que se ha perdido el bicarbonato, y ese bicarbonato va a ser compensado, por supuesto, por el incrementar el CO2 y por eso esto baja y se va a la encima, pero por la presencia del pulmón que está bien, porque estamos eliminando y esto regresa pues a 7.38. Entonces tenemos acidosis metabólica por ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Entonces, cuando esto se incrementa, la reacción se va a ir va de izquierda a derecha, por lo cual finalmente termina una mayor producción de CO2 en el suelo y el suelo se va a ir. Bueno, ya vamos a ver en materia de secreción de protones. Y el otro, entonces, la siguiente metabólica, o por ganancia de hidrógeno o por pérdida de carbonato. Entonces, cuando es por pérdida de carbonato, vamos a ver entonces cuál es todo disminuido, y entonces esta ecuación, que normalmente en el caso de ganancia de hidrógeno se va de izquierda a derecha, en el caso de pérdida de carbonato, la reacción se va de derecha a izquierda. Porque esto ha bajado, entonces todo eso aplica a esta. Esto es por ejemplo falla de funcional, que hay una falla en la reacción de la. Entonces, esto nosotros consideramos funcional, tiene un origen congénito, lo origen y puede ser entonces, puede ser proximal, puede ser distal. Por ejemplo, la acidosis metabólica, la DR, acidosis renal, puede ser proximal a una condición cuando la reabsorción incompleta del bicarbonato o del aminoácido ahí vamos a ver que se produce una acidosis metabólica, pero ya el problema es proximal porque es a nivel de especialmente en el segmento un poco de S1, pero la mayor manifestación es el segmento S2. En cambio, una acidosis tubular renal distal, que el problema está desde el tubo colector, vamos a ver que fallas en la secreción de protones, que son mediadas por las alteplazas. Ya sabemos, porque acá sale por medio de la secreción por alteplazas. Ya que tenemos el ASOCAP, que eso lo van a manejar mucho en clínica y se ve que en las bases ¿qué estudian los nefrólogos? Ya me olvidé que estudian. Y como esta mañana digo que ese título lo vi bien en mi clase. Rancho y medicina, estaba bonito. Llego al ropero, saco mi saco del poblador el saco, y el saco lo dejo encima de la cama y me llevo el poblador. Después digo, no, pues no, es al revés, ¿no? Tengo que dejar el poblador y llevar el saco. Imagínense. Un día voy a la calle y voy a encontrar al doctor aquí y bueno, entonces fíjense, ¿qué es el ANICAP? Bueno, esta es una manera práctica de determinar esta manera, especialmente para caso de acidosis, es fundamental eso, ¿no? Entonces, y si hay todo esto de por medio, hay que determinar el carbonato, sodio, potasio, hay que determinar el cloro, en fin. Es todo un proceso laboratorial. Pero entonces, como la práctica clínica siempre ha buscado tener atajos y que todo sea más sencillito, entonces hay una manera de se realiza. En resumen decimos, el ANICAP es un valor calculado que representa la diferencia de fracciones de iones no medidos por técnicas habituales de laboratorio. Esta es la más bonita. Fíjense, acá tenemos todos los cationes. Tenemos fundamentalmente, ya sabemos, el principal cation del líquido es celular, por lo tanto, manejo volumen, es el sodio, tenemos 0,42.
Pero también tenemos el potasio, bueno, acá lo redondeado a 5, el calcio con 5, el magnesio con 10, en fin. Lo importante es que la suma de todo esto, que nosotros, según mi memoria de hace tantos años, esto es como 154, 155 por ahí, debe ser exactamente igual a la suma de los aniones, porque teóricamente esto está en equilibrio. Entonces, el plasma no es ni positivo ni negativo, el plasma es neutro, está en equilibrio. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son los que van a dar? Los dos que van a dar más valor, por supuesto el bicarbonato con 24 y el cloro con 105. ¿No? Y después tenemos los fosfatos 2, o sulfatos 1, otros aniones 6 y proteínas más o menos 16. ¿Qué es lo que medimos hasta en una, esto sería hasta en una, todos los locales de tipo 1, ¿no? Tienen su aparatito para medir por lo menos sodio, bicarbonato y cloro. Entonces, con solamente medir sodio, cloro y bicarbonato, yo puedo saber en qué condiciones está el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque, fíjense, acá tenemos el sodio, porque acá lo que dice acá que han separado el sodio, 132, y acá está el bicarbonato y está el cloro. Como ven, falta pues todo esto. Esto no puede ser igual a esto, porque falta todo ese pedazo. Pero en la práctica técnica entonces se demuestra lo siguiente, que con solamente saber cuánto es el sodio, que puede ser, imagínense, 100, creo que hay un ejemplito acá, no hay un medida, pero bueno, ya ustedes saben que son 150, 145, 146, acá está el 142. Si yo resto a 142, le quito el cloro y le quito el bicarbonato, le quito 105, le quito el bicarbonato, me queda 10. ¿De dónde viene 10? Esto, ¿no es cierto? Esto que no hemos medido. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto que no hemos medido. Entonces, ahora sí, con saber estos tres valores, yo les digo a ustedes si hay acidosis, si hay alcalosis, si hay desequilibrio ácido-base. Porque la diferencia tiene que ser 10. Ya, eso se llama ánimo blanco. Entonces, diferencia de aniones significa el cambio. Entonces, en conclusión, valor normal 10 más o menos 2. Tiene que ver por ello. Entonces, el valor obtenido representa la cantidad de aniones no medidos, que lógicamente es esta parte, ¿no? Aniones no medidos presentes en el plasma, siendo la nómina el principal determinante de la anemia, siendo la nómina usual. Entonces, así, esto lo van a manejar ustedes con mucha frecuencia. Entonces, así, por ejemplo, fíjense, una anemia, todo esto ya, ¿qué pasa si encontramos una anemia de 20? Entonces, si encontramos una anemia de 20, quiere decir que faltan 20, ¿qué ha pasado? ¿Tenemos más aniones o más cationes? O tenemos más aniones o tenemos menos. Al revés, o tenemos más cationes o tenemos menos aniones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Esta es la pregunta 38 del examen. ¿Sí? Está clarito, ¿no? ¿Bien? ¿Puedo repetir? No, pues sí, es pregunta de examen. Ya. Y entonces está bien, por ejemplo acá, representando esto, miren, ha mantenido, o sea, podemos tener un año gap elevado y miren, sodio está con 142. ¿A qué se debe que esté elevado el año gap? El cloro prácticamente ha bajado ligeramente, pero es el bicarbonato el que ha bajado más. Entonces acá me ha bajado el año gap por el bicarbonato, ha aumentado el año gap por la deficiencia del bicarbonato. ¿En qué cuadro se encuentra eso? Por ejemplo, en cetoacidosis, en acidosis láctica, en intoxicación por etilenglicol. Entonces, en este caso, vamos a encontrar año gap elevado con sodio normal. Por otro lado, acá, uno que esté, bueno, acá está con 10, pero puede ser, acá lo que están haciendo es que fíjense, tenemos 10, o sea, prácticamente está normal,
que es cuando ha recuperado entonces ha hecho que el organismo le es facilísimo mover el cloro. Porque acuérdense que mientras que el bicarbonato tiene su jueguito de que sales tú, entra el otro, que primero tiene que romperse el ácido carbónico, que tiene que soltar, o sea, todo un tiempo de espera. El cloro no, el cloro puede entrar o salir. Entonces, cuando estén hablando del año GAP, hay que especificar, por ejemplo, en este caso, decir, mira, este es un año GAP normal, pero un año normal, pero con incremento de cloro. Quien ha arreglado la situación acá no ha sido el bicarbonato. Se ha incrementado la concentración de cloro de 108, de 110, ha subido a 118 y ha afectado la situación. Entonces, en este caso que decimos, por ejemplo, hay una acidosis metabólica por presencia de sustancias ácidas. Cetoacidosis, como les hemos dicho, acúmulo de grupos cetónicos, diabético alcohólica por el ayuno, acidosis láctica por alteración de la producción de oxígeno en el ambiente celular, o simplemente un bilirrubino. Yo les puedo preguntar, dígame dos de estos. Y en el caso del año CAP, normal, pero con exceso de cloro, con incremento de cloro, va a ser en dónde? En acidosis metabólica sin sustancias ácidas, sino por pérdida de bicarbonato. Y en acidosis metabólica con año CAP normal o hipercloremus. Entonces la pregunta es bien, es ¿qué responde al hecho de que haya un año CAP normal o hipercloremus? Les voy a poner 4 ejemplos. Alcalosis metabólica, tenemos igual, puede ser o por pérdida de riñones o por ganancia de bicarbonato. Y al decir pérdida de riñones, obligatoriamente tenemos que hablar o ganancia de oxígeno. Porque ya saben que esto más esto da 14. Así que si esto baja, esto sube. ¿En qué condiciones está la ecuación? Como ha bajado esto, entonces la ecuación está de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces el gas se va consumiendo, se va disolviendo más, se va como el agua, va ácido carbónico, el ácido se disocia, y así es como tenemos entonces una deficiencia de protones. Ahora, por ganancia del bicarbonato, será contrario, tenemos la reacción va a ir acá de izquierda a derecha. Se incrementa esto, toma más protones, forma más secos, forma más CO2 disuelto, ellos van con gas y se entonces así decimos alcalosis metabólica, aumento de bicarbonato en plasma, asociada a pérdida de volumen de esa celular, una hipovolemia o muchos diuréticos, no asociada a pérdidas del fluido extracelular, y o hay también una situación de alcalosis metabólica normovolente. Estamos en condiciones normales de volumen, pero hay un exceso de corticoides por retención. La respiratoria, aumento de PC2 en sangre. Ya sabemos, CO2 gaseoso, la curva entonces va de derecha a izquierda. Acumulación de CO2 en plasma debido a fallas en la ventilación. El origen puede ser a nivel central, el nivel periférico, síndrome crónico del paciente con enfisema pulmonar, actúa la hemoglobina a corto plazo, el riñón establece el nuevo estado de la ciclada. Como ya el problema es, por ejemplo, los pacientes con EPOC o los pacientes con asma, ya el problema está establecido en el pulmón, por lo tanto ya definitivamente toda la vida que le queda a ese paciente, el riñón tiene que ser el nuevo delimita cuál es el globo que hace. Pero ese casi es tirando acidez, no va a ser CD4, no puede. Y principalmente permanente la alta producción de amonio, el resultado de la unión de los dos. Bueno, aquí tenemos el cuadrito bonito que a mí me encanta ver esas gráficas. Tenemos el que es el tampón bicarbonato, ya sabemos cómo funciona el tampón bicarbonato, y así logramos que el tampón bicarbonato también capte el proceso y se lo pasa al tampón bicarbonato para que sí, por la eliminación por el pulmón, en este caso es respiratorio, por supuesto, no lo va a lograr y vamos a seguir entonces así, ¿no? Pero, entonces resumen,
un paciente come poco, ¿cómo estará su PCO2? ¿Cómo estará su bicarbonato? No, pues ya es crónico. ¿Cómo estará su bicarbonato? Está permanentemente neutralizando, que es lo más así que. Entonces aquí, la dosis respiratoria, ya vemos que era por lo contrario, la disminución del peso en sangre genera por una hiperventilación sostenida, causas estado de ansiedad, drogas estimulantes del centro respiratorio, trabajo de parto. Si la causal inicial no se remueve, se establece un nuevo estado estacionario. Doctor, ¿usted ha visto esta situación del trabajo de parto? Por el hecho de decirle a la mujer, ya ahora hospital, y ahora compró. Sí, esa situación a ver como obstetricia y ginecología, ¿no? Es interesantísimo ese cuadro que se le pide a la mujer. Bueno, entonces la compensación rápida es por parte del pulmón y la compensación lenta es por parte del riñón. Aproximadamente, mientras que el pulmón se demora, diríamos, minutos en arreglar la situación, el riñoncito sí se demora por 24, 48 horas en arreglarlo. La situación para que pase ese problema. Entonces, el principio general, la alteración es la relación entre el álcali y el ácido. La compensación no restablece el valor normal de cada especie, sino que contrarresta con una alteración secundaria, una alteración primaria. Está respondiendo, está tratando de compensar la alteración primaria, la está compensando, porque ya sea con el pulmón o sea con el riñón, pero no se logra establecer el valor normal. Fíjense, la compensación respiratoria rápida, la capacidad pulmonar para excretar grandes cantidades de CO2 permite una compensación rápida de la citosis o hasta los inventadores. Entonces, una rápida compensación renal lenta. Los riñones tienen menor capacidad y entonces menor velocidad de compensación que puede demorar días en alcanzar su máxima capacidad. Una compensación renal se evidencia en una patología respiratoria fuerte. Exceso de base. Fíjense que lindo esto, ¿no? Este también es otro parámetro que tienen que manejarlo ya. ¿No? ¿Qué es el exceso de base? El exceso de base es uno de los parámetros más útiles de la gasometría porque cuantifica, esto lo he sacado de Word. El exceso de base es uno de los parámetros más útiles de la gasometría porque cuantifica el componente metabólico de un trastorno ácido-básico. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir, por ejemplo, hacer un diagnóstico o diferenciar a qué se debe el problema metabólico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, independientemente, por supuesto, de los cambios respiratorios. Entonces, ¿cómo se define? Se define como la cantidad de ácido fuerte que habría que añadir si el exceso de base es positivo, por ejemplo, o de base fuerte, si es que es negativo, que habría que añadir a la, bueno, ya lo puso por decir negativo, a 1 litro de sangre para llevar a un PSC como. Esta es entonces una prueba de la molecular muy importante que se hace en el programa. Partiendo de una premisa, ya sabemos que PSC de 4, un PCO2 de 40 y a 37 grados centígrados. En otras palabras decimos, cuando el exceso de base es de 0, quiere decir que no hemos necesitado ni la base fuerte ni el álcali fuerte, simplemente está en PSC como 4, entonces tenemos un estado metabólico. Pero si hay un exceso de base negativo, quiere decir que hay una deficiencia de bases y por lo tanto estamos frente a una acidosis metabólica. Entonces, con esta simple prueba, ustedes pueden diagnosticar si estamos con una acidosis metabólica o con una alcalosis metabólica. Porque ya hemos dicho, no necesariamente el pH de la orina me va a decir que si hay una acidez o hay una alcalinidad. Forzoso tenemos que recurrir a esto, ¿no? Si el exceso de base es positivo, el exceso entonces va a haber una alcalosis. Cuando es negativo, por ejemplo, menos 10 significa que falta
que faltan 10 millones de base en la sangre. En mi caso se observa un exceso de base negativo, donde estamos en acidosis láctica, exceso de acidosis diabética, insuficiencia renal y por ejemplo la diarrea severa. Que hay una diarrea severa que nos lleva, aparte de la pérdida de bicarbonato, ¿qué más? Pérdida de potasio. Y acá un positivo, por ejemplo, puede ser un +10, en qué caso se observa cuando hay vómitos provocados, ¿no? Acuérdense que la diarrea básicamente es conocida a nivel del colon, tanto de transverso como de descendente. En cambio, en el caso de vómitos, no, pues vómitos provocados, uso excesivo de diuréticos, utilización excesiva de bicarbonato, nos va a llevar a un exceso de base. Relación entre el pH y el bicarbonato, ya. Esto lo voy a poner en la clase, en el examen. El examen tiene 20 dibujos. ¿Qué? Y el examen va a durar 2 horas. Es el máximo examen que van a tener en toda su carrera. Entonces, veamos. Acá, ya, acá tenemos lo clásico. Lo clásico es acá en eje de X de potasio y en eje de Y está el bicarbonato. Y por supuesto, tenemos estas líneas isolas. ¿Qué significa línea isómera? Igual presión. Con una misma. Como ya iba diciendo un poco, pero no venga nada. Bueno, entonces acá tenemos a 20, a 40, a 60 y a 80 de CO2. Entonces, esta sería la línea roja de la sangre y este es el punto normal. Entonces, estamos viendo un pH de 4, un bicarbonato de 24 y estamos viendo 40 milímetros, que sería el punto normal. Pues en el caso de esta, tenemos la relación del pH con el bicarbonato muerto, tenemos pero relaciones entre pH y el bicarbonato ya hay la línea más de la sangre, o sea, y esta propiamente. Entonces, si vemos que 40 y a 80, entonces ¿ven? Lo que está variando, esto está variando, ¿no? Esta línea está variando ahora, en esta gráfica. Todas estas gráficas están en la UCI. A cualquier UCI que ustedes van a llegar, ahí está, ¿no? Y por supuesto está la antropología queda pues afuera, ¿no? Acá en el normal. Sí, ¿no? Cuando sabemos ya. Bueno, entonces tenemos acá a 40 y 80 y acá tenemos estas tres condiciones que pueden variar la línea. Esta sería normal, esta sería con una hemoglobina de 5 y esta es con una hemoglobina de 15. Entonces la pregunta será, ¿cómo varía la fertilidad de base con respecto a la concentración de hormonas? Entonces, la relación del estado ácido básico, metabolismo, incremento de protones, sabemos, por restricción de protones, por bicarbonato, ácido fuerte, después, evaluación del estado ácido, CO2 total, 95% es, y en el caso de CO2 total, 95% de bicarbonato, el CO2 total no define el estado metabólico. Eso es lo que quería, que no podemos simplemente leer un pH, definir el estado metabólico. Y acá lo he puesto ya más clarito, el CO2 total no define el estado metabólico. Entonces, gracias a Enrique, que CO2 tenemos ideas. Esta gráfica también se la puedo poner en el examen. Y si deseamos 5 preguntas de examen, que vaya bien. En el primer examen desaprobaron 35, pero que ahora desaprobaron después de 28. Un día, 3 días. Habrá profesores así. Ya. Entonces yo voy a poner un punto acá y voy a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero esta gráfica va igualito. Y así tenemos, por ejemplo, el punto A, ese es el punto A, ¿dónde es el punto A? El punto A, ese es el punto A, acá. ¿Qué significa esto? Un coordenado normal. O sea, tenemos un pH de 74
tenemos un bicarbonato de y tenemos, por supuesto, una SO2 de 40. El punto B es o sea, la gracia de este índice es que ustedes sepan diferenciar una condición aguda de una condición ya compensada, o sea, de algo ya más crónico, ya está arreglado. Eso es lo lindo de esta gráfica. Por ejemplo, el punto B dice así. El punto B sería este. Dice que es una acidosis respiratoria aguda. Tiene PHC3, tiene esa acidosis. A pesar de ello, tiene bicarbonato, tiene como 26, 27 bicarbonato, pero se ha alejado de CO2, prácticamente estamos cerca de 80 más o menos milímetros de mercurio, y es una condición aguda. Ahora, ¿cómo sería la condición crónica? O sea, cuando ya viene una respuesta de parte del organismo, sería la C. Entonces, el D está pasando a C y con eso está regulando. ¿Qué significa C? Significa que ha mejorado el pH, que se está acercando al 74. Y también vamos a ver, ¿pero a cambio de qué? A cambio de haber un incremento en bicarbonato, ¿no? Y por supuesto, como el daño es metabólico, vamos a ver que todavía seguimos con 80 mililitros de CO2. Pero sin embargo, ya nos hemos acercado. Y así tenemos todo el más alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria, la letra D sería acá. Alcalosis respiratoria aguda. Bien, 6, estaría acá 18. Estamos con 20 milímetros, clarísimo. ¿Y qué pasa cuando la compensamos? Cuando la compensamos, acá sería la letra E. La letra E, pasar de aquí a acá, ya es compensada. Ya nos estamos acercando. Entonces yo voy a poner acá diferentes puntos que ustedes van diciendo si está compensada, si es aguda. Como ven, el examen va a ser muy sencillo. ¿Qué? Sí, ¿qué pasa con la letra B? Tenemos bicarbonato, tenemos pH y tenemos CO2. Estas son las magnitas. Todo esto tiene que estar. Acá vienen 5 puntos del examen de esta gráfica. Así que, jovencitos, este examen. Bueno, premio. Es la neurología. Si yo hubiese ejercido, si hubiese dedicado a la clínica, hubiese sido mejor. No hubiese sido pediatra. Pero así que entonces, acá tenemos el pH, acá tenemos ya no tenemos bicarbonato, sino tenemos CO2, y tenemos una dosis, o sea, tenemos en kilopascales, que es como se usa ahora en Estados Unidos y en Europa, y tenemos para los latinoamericanos en milímetros de fútbol. Y lo que va variando entonces es, por ejemplo, la condición normal, que sería 40, con pH de 50. Y por supuesto, con 24 milimoles por litro. Entonces, estas son isóbaras que en todo momento tienen milimoles por litro. Entonces, yo utilizando con esta gráfica y voy a ensayar un punto acá. Y díganme, ¿qué tiene? Acidosis, alcalosis, compensada, no compensada, vómito, tubo de diarrea, todo esto. Y encima se le pongo un cloro de 96. Eso nos va a ayudar bastante a decir. Bueno, y en esta otra, ya la vamos a ver con exceso de la sed, y acá está más bonita. Esta es la que sí se van a encontrar en cositos, quieran o no quieran. Y como esta, vamos a esperar a decir. Entonces, ¿qué dice Carlos? Dice, qué interesante. Tenemos acá, esta es la curva que hemos llamado
que se llama de base buffer. Base buffer es la concentración de buffer que tenemos en el organismo. Esta es lo que ya hemos visto ahorita, el exceso de base. Este es el exceso de base. Acá tenemos otra, que es esta verdecita, que es la concentración de bicarbonato. Entonces, ¿cuál será lo normal? Lo normal obviamente será pues, este. ¿Cómo tenemos el pH? 7.3. ¿Cómo tenemos el PCO2? Tenemos 40 de PCO2. ¿Cómo será la concentración de bicarbonato? Que dice, si el bicarbonato esto es 50, 40, 30, esto es 15, entonces esto es 30 y esto es 15, esto será 20 y esto es 24. Entonces tenemos el 24 de bicarbonato. Entonces, para yo hacerlos caer en el examen, voy a poner esta, pero acá les voy a quitar el punto. Y así los va a caer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el CO2? Si aumenta el CO2, me desplazo, pero esto les he puesto yo a propósito, porque el año pasado no tenía listing, fui más culero conmigo. Como ustedes ya lo piden más, les he pegado este pedacito que he sacado del mexicano. Bueno, acá dice entonces, si aumenta el CO2, me desplazo por la línea verde hacia A. Esta es la línea verde hacia A. Esto es lo normal, esto será el extremo y esto es el otro extremo. Entonces, si aumenta el CO2, acuérdense que el CO2 está representado por el eje de Y. Si aumenta el CO2, entonces, estamos sobre la línea verde y vamos a estar en cuadros de acidosis respiratoria. Yo les voy a explicar qué pasa aquí o qué pasa acá. Y ahora, si disminuye el CO2, me desplazo hacia B, obviamente, hacia el punto B, y vamos a encontrar entonces la acidosis respiratoria. Ahora, si disminuye el bicarbonato, me desplazo más bien por la línea hacia el cuadro donde estamos marcando fundamentalmente de metabólicos. Me desplazo por la línea roja, ahí está, y ahí voy a acidosis metabólica. En este caso, todo esto, toda la línea roja es acidosis metabólica, toda. La hiperventilación compensatoria, vamos a ver que va a haber una baja de CO2, mueve al paciente desde D hacia, por ejemplo, la compensación. ¿Qué va a hacer? Mueve al paciente desde D, por supuesto, hasta C, y si lo va mejorando todavía, lo vamos a pasar a F y mucho mejor va a ser. Y cubriendo, vamos dejando al pH. Como ven, tengo que hacer el montonal de preguntas. Ya, se acabó esta parte, pero no hay nada de clase. Voy a poner por. Sí, vamos a manejar ya el potasio. Aquí en Casodio vamos a poner porque el segundo potasio es el próximo jueves. Ahí hemos terminado. Ahí vamos a decir, vamos a empezar a uno por uno. No, pues ahorita hacemos sí. Bueno, intercambiamos un regalo. El doctor estaba ahí en este no, es que el doctor está en claro, es lo típico que se llamaba metantería porque todo es todo, pero recuerden algo, a los chilenos que les gusta la ley comer cáncer, ya enmascaran el saber y peor lo que ustedes cuando vayan allá y se van a la plaza Carical a escuchar un poquito de música mexicana, van a ver que hay pues terroristas que venden más
pica tanto, que no es sabor. O sea, nos pueden tener tacos de chicharrón, tacos de pollo, de lo que sea, no sé si pica tanto. Y pues eso decía ya, sí, claro, es tan picante. Y yo les decía, nosotros, si querés de la tierra del rocoto, sí, decía, el rocoto que comemos nosotros es para dar sabor. El rocoto tiene que picar. Pero lo diferente a nosotros es que se venda esa sabor. Ya. Este es el ya sabemos. De comida, esto sí no va. Todo esto ya lo manejamos. Cuando corremos de escombro, recambio de redes, estuvimos en una trabajo de veterinados, ya se le hace todo esto ya lo hemos manejado en la clase, ustedes sabían perfectamente. Hay que preguntarles qué es esto, qué pasa acá, qué pasa aquí, qué es eso, ya todo eso lo manejamos muy bien. Y esto que tal vez es que sí tenga que memorizar un poquito, porque solamente se me va a ocurrir preguntarles, ¿no? Partiendo del 100% de sodio, acá tenemos la reacción, gracias aquí, a electricidad. Gracias a la clorofila. No hay más tiempo. Claro, no hay más tiempo. Porque hace fisio. Biomólico es fisio. Ah, sí, hoy ya lo he visto. Porque por este caso ya estamos entrando al último curso de segmento S3, donde ya vamos a ver que solamente queda el 30% de sodio. Pero sigue la concentración de 145. Porque acuérdense que el modo está ahí, se relaciona con los niveles de esos volúmenes. Y uno dice, pero ¿cómo se ha bajado al 30% del sodio? Seguimos en isosmolalidad. Porque también ha bajado el bajado el agua, se absorbió el agua en una cantidad similar. ¿Qué significa eso? Para que mantenemos en todo sitio 300 milimoles hasta aquí. Bueno, en el caso ya de las alegrías vamos a ver que permiten su absorción, la insulina vasopresina, la PTA, ¿sí? La misma, la insulina, el glucagón, la adrenalina, todos ellos. Y mientras que en el túnel distal, en el túnel conector y en el túnel conector, vamos a ver que tenemos la testosterona, que va a favorecer la absorción, la arginina vasopresina, mientras que ¿quién va a bloquear esta absorción? Por supuesto, el péptido natriurético, la prostaglandina E2. Mientras que la prostaciclina favorece la absorción, la E2. Aquí le decimos prostaglandina E2. ¿Ah? Aquí le decimos prostaglandina E2. A la prostaciclina. O sea, yo que acabo de concluir. No ha pasado ni 15 segundos. Bueno, la prostaciclina, más bien por el contrario, es de manera similar al péptido natriurético, van a bloquear la absorción. Eso ya lo conocemos muy bien, como respuesta a catabolismo, ya puede ser la degradación, como la célula incrementa su volumen por hiperosmolaridad. Ya también hemos estudiado esto, respuesta al catabolismo por síntesis, como la célula disminuye su volumen. Y la regulación de la agua constal. Bueno, aquí ya hemos estudiado cómo es cuando hay una presencia de sal y cuál es la respuesta cuando hay exceso de sal. Y acá tenemos, por ejemplo, el metabolismo del sodio. Esto sí es interesante, por ejemplo, para saber el efecto de la administración intravenosa del aldosterona. Observen cómo esto sería la fracción de excreción, ¿no? Mientras que esto es el tiempo de la administración. Vamos a ver